Esta es la sesión 3 del curso de mecánica clásica y en esta ocasión trataremos los temas del resorte ideal y del resorte amortiguado. Pero antes de entrar de lleno a los resortes, vamos a hablar del equilibrio estable o inestable, el cual se da en el gradiente de la energía potencial. Si este gradiente de energía potencial es cero, entonces las fuerzas son cero y se van a dar dos condiciones de equilibrio. Un primer caso que esté en un mínimo y un segundo caso que esté en un máximo. En cualquiera de los dos casos, si ponemos la partícula en ese punto, ésta permanecerá en reposo indefinidamente. Así, el caso 1, que es cuando está en un mínimo, se conoce como un punto de equilibrio estable. Entonces, un punto de equilibrio estable es aquel que haga mínima la función de energía potencial. Cualquier perturbación hará que la partícula se mueva en esa región con un movimiento periódico. Mientras que en el caso 2 se va a tratar de un punto de equilibrio inestable. Así, aquel punto de equilibrio que haga máxima la función de energía potencial va a tener la característica de que cualquier perturbación hará que la partícula se aleje indefinidamente de ese punto de equilibrio. Si el movimiento de una partícula se puede representar como una función de la posición y dicha función está definida de manera continua, así como sus n primeras derivadas en un intervalo cerrado, entonces esta función podrá desarrollarse por medio de una serie de Taylor. Así se dan las series de Taylor. Si f de x y sus n primeras derivadas son continuas en un intervalo que contiene al punto x igual a c, que está comprendido en el rango entre a y b, de manera que se puede expresar a la función f de x como una sumatoria, la cual se muestra en la parte de abajo, en donde r sub n de x se conoce como el resto de Lagrange, y se puede observar que las derivadas deben estar evaluadas en el punto C. Así, se conoce como movimiento oscilatorio aquel que realiza una partícula atada a un resorte que se mueve alrededor de una posición de equilibrio estable, conocida como origen. Cuando la partícula realiza un desplazamiento desde el origen, aparece una fuerza restauradora que tiende a llevarla a su posición de equilibrio estable. En un desarrollo en series de Taylor alrededor del punto de equilibrio, que es nuestro origen de coordenadas de esta fuerza, se tiene que la fuerza mostrada como un desarrollo en la serie de Taylor se puede expresar de la siguiente manera. Así, si nosotros hacemos una aproximación de primer orden, en donde tenemos que F evaluada en 0 es el valor de la fuerza en el punto de equilibrio y esta es igual a 0. Tomando una aproximación de primer orden implica que la segunda derivada y todo el resto de Lagrange se desprecian. Es así que nuestra fuerza nos queda como x por la derivada de f de x evaluada en x0, que es nuestro punto de equilibrio. Si hacemos en esta aproximación de primer orden que la derivada de f respecto de x sea igual a una constante e imponemos que al ser una fuerza restauradora el signo sea negativo, nos queda que f de x es igual a menos k por x. En este modelo el signo negativo está impuesto. Así este modelo se conoce como la ley de Hooke y el oscilador más sencillo que se mueve según esta ley se le conoce como el oscilador armónico simple u oscilador lineal. Para que nosotros resolvamos el resorte ideal o oscilador armónico simple, lo igualamos a la expresión de fuerza en su forma newtoniana y obtenemos el siguiente modelo. x2 puntos más k sobre m por x igual a 0. Para resolver esta ecuación diferencial de segundo orden, lineal y homogénea, que es nuestra ecuación diferencial del oscilador armónico simple, vamos a utilizar el concepto del operador diferencial, el cual consiste en definir un multiplicador que afecta a la función, siendo el exponente del operador el número de la derivada. Así mostramos
algunos resultados. Entonces, la primera derivada de x respecto de t es igual a lambda, la segunda derivada de x respecto de t cuadrada es lambda cuadrada, la tercera derivada de x respecto de t al cubo es lambda cúbica y la derivada 0 respecto de t elevado a la 0 es lambda a la 0 y esto es igual a 1. Así, para la ecuación canónica del resorte ideal, tenemos que lambda cuadrada más k sobre m igual a 0. Despejamos lambda y obtenemos dos valores, que es i por la raíz de k sobre m y el segundo valor es menos i raíz de k sobre m. Así, llamando a omega sub 0 cuadrada igual a k sobre m, que esta es constante, la solución de esta ecuación cuadrática es una función en la cual la respuesta es imaginaria y que se expresa de la siguiente manera. En este punto debemos hacer las siguientes observaciones. El signo que se le impuso a la k, si este signo es positivo, la respuesta es real, mientras que si el signo que se impone a la k es negativo, la respuesta es imaginaria. Cualquier comportamiento periódico está asociado a una respuesta imaginaria. Las respuestas reales no dan lugar a comportamientos periódicos. Esta es nuestra solución de la ecuación diferencial. Sin embargo, esta no es la solución que se acostumbra a mostrar en los libros de texto. Así que, con vistas a obtener la forma canónica para el oscilador armónico simple, hagamos algunos cambios en su forma. Y para hacer estos cambios utilizamos la notación de Euler, que para un exponencial imaginario se escribe de la siguiente manera, en donde si el exponente es positivo, pues tenemos que es e a la i teta, es coseno de teta más i seno de teta, y si el exponente es negativo, e a la menos i teta, tenemos que esto es coseno de teta menos i seno de teta, es decir, es el conjugado. Utilizando la notación de Euler, sustituyendo en la ecuación obtenida, la función x de t se puede escribir de la siguiente manera. Agrupamos los términos de coseno por un lado y los términos de seno por otro lado. Tenemos la siguiente expresión de x de t. Si nos apoyamos en un triángulo auxiliar, en donde en la parte horizontal ponemos a más b y a esta le llamamos C1, y en la parte vertical ponemos a i por a menos b y a esa le llamamos C2. Tenemos que su magnitud h es C1 al cuadrado más C2 al cuadrado, por lo que utilizando el ángulo phi y la hipotenusa podemos calcular C1 como h coseno de phi y C2 como h seno de phi. Sustituimos en nuestra expresión de x de t, factorizamos h y tenemos en cuenta que el coseno de la suma de dos ángulos es el coseno de teta por el coseno de delta menos el seno de teta por el seno de delta, y la diferencia del coseno es el coseno de teta por el coseno de delta más el seno de teta por el seno de delta. Sustituyendo en nuestra expresión de x de t, podemos escribir x de t en función del coseno de una diferencia de omega sub 0 t menos phi, y a este phi se le conoce como el ángulo de fase, en donde la tangente de phi es a menos b dividido entre a más b, y phi se puede calcular como el arco tangente de a menos b entre a más b. Y sabemos que este ángulo de fase lo podemos obtener con las condiciones iniciales de movimiento. Dado que es un movimiento periódico, el periodo de oscilación se va a obtener entre dos máximos consecutivos, y esto va a ocurrir cada 2pi, y tenemos que el periodo es 2pi por la raíz de m sobre k, en donde es claro que omega sub 0 representa la frecuencia o velocidad angular del movimiento, y por tanto la frecuencia lineal o simplemente la frecuencia se puede calcular como omega sub 0 dividido entre 2pi. Veamos cuáles son las características de la energía en el resorte ideal. Ya vimos que la energía total del oscilador es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Así, la energía cinética la podemos calcular
como un medio de K por H cuadrada por el seno cuadrado de omega sub 0 T menos el ángulo de fase. Y la energía potencial, como vimos anteriormente para el movimiento armónico simple, es menos F.dr, y la diferencia para el resorte es que la fuerza la vamos a tratar como menos Kx en la dirección de Y en producto punto con dx en la dirección de Y. Esto nos da un medio de K por X al cuadrado, lo que nos lleva a que la función de energía potencial es un medio de K por H coseno de omega T menos phi todo elevado al cuadrado. Así, finalmente, la energía total del resorte ideal es constante y es un medio de K por H cuadrada. Vamos a utilizar este resultado del resorte ideal para tratar la torca en el movimiento circular. Así, el movimiento circular de objetos, no de partículas, inducen vectores equivalentes a las fuerzas, que se conocen como torcas, y que, al igual que la segunda ley de Newton, se define como I por alfa por el vector unitario E sub z, con alfa igual a la segunda derivada de teta, en donde I es el momento de inercia y E de z pues es nuestro vector unitario perpendicular al plano. Aplicando esta expresión en el péndulo de torsión, vamos a considerar un disco de masa m que está suspendido en un punto fijo mediante un cable de longitud L constante y que dicho cable tiene una resistencia a la torsión K. Con el cable completamente vertical se hace girar el disco torsionando el cable. Hay la ecuación diferencial de movimiento. Esta es la descripción gráfica del problema y en donde utilizamos la expresión de torca y la expresión del momento de inercia, por lo que nuestra aceleración angular es menos K sobre I por teta, en donde hacemos omega sub 0 cuadrada como K sobre I, y la aceleración angular nos queda menos omega sub 0 cuadrada teta, que es el mismo modelo de movimiento que el oscilador armónico simple, por lo que nos lleva al mismo tipo de respuesta. Y el periodo para este péndulo de torsión es 2pi por la raíz de I sobre K, con la frecuencia como omega sub 0 dividido entre 2pi, y sabemos que tiene energía constante. Veamos cómo funciona el resorte amortiguado. En este caso se trata de un oscilador que está siendo frenado por una fuerza resistiva que proviene del mismo resorte, la cual se toma como directamente proporcional a la velocidad. Esta fuerza resistiva actúa adicional a la ley de Hooke. Por tanto, nuestra expresión en el modelo del resorte ideal cambia, en donde x2 puntos más b sobre m por x punto más k sobre m por x es igual a 0, es decir, tenemos otra vez una ecuación lineal homogénea de segundo orden, la cual resolveremos usando el mismo procedimiento del operador diferencial, en donde además se acostumbra hacer a beta como b sobre m y omega sub 0 cuadrada de la misma manera que en el resorte ideal es k sobre m. Y nuestro modelo del resorte amortiguado o resorte real es x2 puntos más beta por x punto más omega sub 0 cuadrada x igual a 0. Así que utilizando el mismo método para resolverlo, obtenemos que la ecuación auxiliar es lambda cuadrada más beta por lambda más omega sub 0 cuadrada igual a 0. Resolvemos la ecuación auxiliar y obtenemos que lambda 1 es menos beta más la raíz de beta cuadrada menos 4 veces omega sub 0 cuadrado, todo esto dividido entre 2, y lambda 2 es menos beta menos la raíz de beta cuadrada menos 4 veces omega sub 0 cuadrado, todo esto dividido entre 2. Así, si hacemos omega sub 2 igual a la raíz de beta cuadrada menos 4 veces omega sub 0 cuadrada y asociamos la solución de la ecuación auxiliar con la función de desplazamiento, obtenemos que x de t es igual a por e a la lambda 1t más b por e a la lambda 2t. Sustituimos las soluciones, factorizamos e a la menos beta t sobre 2 y tenemos que la respuesta del resorte va a depender del valor del discriminante.
Y entonces tenemos los siguientes casos. En el caso que el discriminante sea igual a 0, que es beta cuadrada igual a 4 veces omega sub 0, entonces se dice que el movimiento es críticamente amortiguado. Y se tiene la siguiente expresión de x de t. Pero ahora, si el discriminante es mayor que 0, es decir, es real, beta cuadrada es mayor que 4 veces omega sub 0 cuadrada. Y tenemos la siguiente solución de x de t, que es real. A las soluciones del movimiento críticamente amortiguado y al sobreamortiguado, que son los casos en el que el discriminante es 0 o mayor que 0, se tiene que la respuesta es real, es decir, son respuestas que decrecen monótonamente. Y comportamiento periódico se tiene únicamente cuando el discriminante es imaginario, es decir, beta cuadrada es menor que 4 veces omega sub 0. Así, para tratar con el discriminante real, vamos a multiplicar por -1 2 veces para que el radical no cambie, y sabemos que nuestra raíz de -1 es el número imaginario y, pero hacemos a omega 1 como la raíz de 4 veces omega sub 0 cuadrada menos beta cuadrada, y esta frecuencia omega sub 1 es real. Entonces nuestra solución ahora es x de t igual a e a la menos beta t sobre 2, todo multiplicado por a por e a la i omega 1 t sobre 2 más b por e a la menos i omega 1 t sobre 2. Pero la parte que está entre paréntesis ya sabemos que se comporta como el oscilador armónico o resorte ideal, por lo que su solución es del tipo h coseno de 1/2 de omega 1 t menos un ángulo de fase, en donde h ya sabemos que es la raíz de a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado. Entonces, en el caso de que el discriminante sea imaginario, vamos a tener una función oscilatoria y entonces se dice que el movimiento es subamortiguado. La gráfica que genera este tipo de resortes es como se muestra en la pantalla. Dado que el resorte amortiguado no conserva la amplitud, se puede decir que este resorte no conserva la energía, y de modo general se puede ver que la energía potencial cambia con el tiempo, por lo que nos muestra igualmente que no hay conservación de energía. ¿Cómo mostramos con la función obtenida que el resorte amortiguado no conserva su energía? De modo general, nosotros tenemos que la energía es la energía cinética más la energía potencial, y sabemos que esta energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, por lo que podemos derivar la función de posición para obtener la velocidad. Factorizamos los términos similares y obtenemos la siguiente expresión de la velocidad, en donde al ser una combinación de seno y coseno podemos aplicar otra vez el concepto del triángulo auxiliar, en donde ponemos otro ángulo de fase, en donde al cateto horizontal le llamamos omega sub 1, al cateto vertical le llamamos beta, y entonces podemos calcular su hipotenusa haciendo la raíz cuadrada de omega sub 1 al cuadrado más beta cuadrada. Así volvemos a hacer el mismo procedimiento que en el resorte ideal y asociamos omega 1 con el coseno y a beta con el seno, y calculamos el ángulo de fase como el arcotangente de beta sobre omega sub 1. Por lo que, sustituyendo en la expresión de la velocidad, obtenemos que ésta se puede escribir de la siguiente manera. Y realizando las multiplicaciones obtenemos nuestra expresión de la energía cinética. Para la energía potencial tenemos que esta se expresa como el producto punto de la fuerza con el diferencial del vector de posición. Sustituimos nuestra expresión de la fuerza y nos queda que nuestra energía potencial es un medio de k por x al cuadrado más b por la parcial respecto de t de la integral de x de x. Derivemos respecto de t el producto de la función de desplazamiento
por su diferencial. Es decir, la parcial de t de x es igual a x punto de x más x por la parcial de dx respecto de t. Pero el diferencial en x no depende del tiempo, por lo que la parcial respecto de t de x es igual a x punto de x. Así, integramos respecto de x y obtenemos que la energía potencial es 1 medio de k por x al cuadrado más b por la parcial respecto de t de 1 medio de x al cuadrado. Realizamos la derivada y obtenemos que nuestra energía potencial finalmente queda como 1 medio de k por x al cuadrado más b por x y por x punto. Así, finalmente la energía total es nuestra energía cinética más nuestra energía potencial. Sustituimos las expresiones de x y de x punto y obtenemos finalmente la expresión de la energía, en donde podemos ver que esta no se conserva. Vamos a graficar en GeoGebra a nuestro resorte amortiguado, dado que el resorte ideal ya lo hicimos en la sesión anterior. Así, abrimos una página en blanco de GeoGebra y vamos a definir dos deslizadores. Un primer deslizador que se llame omega sub 0 y que este vaya desde 1 hasta 20. Vamos a definir a otro deslizador que sea beta y que este vaya desde 1 hasta 5. Vamos a definir además a dos constantes, a igual a 3 y b igual a 2. Calculemos el valor de omega sub 1 en función de beta y de omega sub 0 en este orden. Beta cuadrada menos 4 veces omega sub 0 cuadrada. Vemos que este nos da un signo de interrogación, lo que está implicando es que es imaginario. Si nosotros vamos cambiando el valor de beta, entonces omega 1 ya adquiere un valor real. Vamos a construir a las funciones f de t y g de t, que son exactamente las mismas funciones, pero la diferencia entre estas la va a establecer omega sub 1. Así definimos a f de t y le decimos que si omega sub 1 es exactamente igual a 0, entonces nos va a graficar la expresión en el rango de t entre 0 y 10. Si no, nos pone 0. Definamos a la función g, que es exactamente la misma, pero esta solamente se va a poder graficar si omega sub 1 es mayor que 0. Es decir, son nuestros dos casos de comportamiento real. Así vamos cambiando a beta y vemos que exactamente cuando beta sea igual a 2, la función g deja de funcionar y empieza a mostrarse la función f, que es la respuesta críticamente amortiguada. Entonces, la única diferencia entre estas dos funciones es omega sub 1, que es el valor del discriminante. Vamos a definir otro valor de omega, pero ahora lo vamos a llamar omega sub 2 y va a ser la raíz de 4 veces omega sub 0 cuadrado menos beta cuadrada. Es decir, el discriminante está cambiado de orden. Calculamos nuestro valor de h en función de a y de b. Calculamos el ángulo de fase phi sub 1, que es el arco tangente de a menos b entre a más b. Y definimos a nuestra función h de t, que esta se va a graficar si omega sub 2 es mayor que 0 y va a estar graficada en el mismo rango entre 0 y 10, pero que todavía está escrita en función de a y de b. Así, si nosotros vamos cambiando el valor de beta, vemos que las respuestas reales están dominando el comportamiento, pero en el momento en que beta es 1.9 aparece la función h y vamos a ver qué pasa si cambiamos el valor de omega. Entonces se empieza a dar la función de resorte. Si volvemos a cambiar beta de tal modo que omega sub 2 se vuelva imaginario y omega sub 1 se vuelva real, entonces se dan los cambios de comportamiento. Así, para esta respuesta imaginaria podemos escribir otra función h1, pero que ya está escrita dependiendo del valor de h mayúscula y del valor del ángulo de fase phi sub 1. Y vemos que h sub 1 es exactamente la misma que h. La única diferencia entre estas dos es que una está escrita en función
de A y de B, y la otra está escrita en función de H. Es decir, la diferencia entre ellas es un tratamiento algebraico. Vamos a dejar de ver a nuestras funciones y vamos a cambiar los comportamientos de H. Vamos a hacer un deslizador H mayúscula que vaya desde 1 hasta 5 y vamos a definir nuestro ángulo de fase phi de 0 a 360 grados. Y vamos a cambiar la expresión de H1, pero que ahora dependa de phi, no de phi sub 1. Y entonces vemos cómo ya la podemos manipular en función de la amplitud y en función del ángulo de fase. Bien, en la próxima sesión vamos a tratar acerca del oscilador amortiguado y forzado.